Debut mundialista de España que ganó 3-0 a Costa Rica. Una Costa Rica que hay que decir que era o es en principio la rival más débil del grupo. Un equipo que demostró ser una selección bastante blandita y que de parte de las nuestras hay algún detalle interesante, sobre todo por la primera parte, la segunda, en fin, no tanto. Algo que sí quiero destacar, aparte de que Aitana consiguió el MVP, también hablaremos de eso, es el papel de Tere. A mí me sorprende, sobre todo porque este es un canal del Real Madrid femenino, me sorprende que haya gente que esté descubriendo a Tere por el partido contra Costa Rica, que ya digo, que no es una selección precisamente muy complicada y que sin embargo Tere hizo el típico partido de Tere que hace contra el Real Madrid. Entonces, no sé, me choca un poco, me llama la atención porque en este mismo canal hemos hablado de estadísticas y de datos de esta jugadora y de hecho la hemos nombrado como una de las jugadoras con más progresión de esta última temporada, de 2022-2023. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Datos de interés que ha dejado este partido como datos curiosos es que este España 3 Costa Rica 0 es la mayor goleada de la selección en la historia de los mundiales femeninos, ¿vale? Estamos hablando siempre del mundial femenino. También ha sido el mejor debut en un mundial. En el 2015 precisamente también debutamos contra Costa Rica y empatamos a 1. Esto también nos da idea de que en estos 8 años el avance de España en el fútbol femenino ha sido diferente que el de Costa Rica. Y en Sudáfrica en el 2019 se ganó 3-1, perdón, ante Sudáfrica en el 2019 se ganó 3-1. La primera parte, ya digo, que es la más significativa, la selección española sometió a Costa Rica con unos datos apabullantes: 26 tiros a puerta, 84% de posesión y 12 saques de esquina. Nadie tiraba tanto a puerta en un partido de un mundial durante estos primeros 45 minutos, ni tanto en un partido completo. 46 disparos. Estamos hablando desde que tenemos datos, que es desde el Mundial 2011. Es la mejor primera parte de un debut de España en la historia de cualquier torneo oficial, sea Eurocopa o ya sea Mundial. Pues con estos datos de entrada hay que vamos a configurar la alineación titular que tenía la selección, porque una cosa es lo que se dijo de forma oficial, un 4-2-3-1, y otra cosa es cómo se dispuso el equipo realmente. Como veis, en portería no hubo sorpresa, estaba Misa. Lateral derecho para Ona, lateral izquierdo para Olga Carmona, centrales Iván Andrés y Paredes. Aquí las veis, central izquierdo Ivana y Paredes en el central derecho. Si bien es verdad que en partes del partido se intercambiaron de lado. Tere como pivote, Aitana como interior derecha y teórica interior izquierda Jenny Hermoso. Con Salma de extremo izquierda, Atenea de extrema derecha. Ojo aquí, cuando veo estas cosas me acuerdo de Toril. Y Esther en punta. Bueno, Jenny Hermoso, lógicamente, no suele ser interior izquierda. ¿Qué estaba buscando aquí Jorge Vilda? Jorge Vilda estaba buscando sobre todo la libertad de movimiento de Jenny Hermoso, actuando más como media punta que realmente como un interior izquierda. ¿Por qué? Porque esperaba sobre todo que Costa Rica se cerrara, como si fue. Costa Rica nos estaba esperando con un esquema de 5-4-1 y a correr. Por lo tanto, había que crear espacios dentro y jugar por fuera. Algo que es complicado, pero tenemos unas laterales muy altas, que son Olga y que es Ona,
que volaron muy alto, de hecho. Olga Carmona, de hecho, hacía podríamos decir incluso un triple papel, ¿no? Entre el lateral, ese volante izquierdo que realmente nos estaba faltando, y ese apoyo en el extremo izquierdo doblando a Salma, y en el derecho Ona. Una Tere, como ya digo, algunos la descubrieron ayer, y una Aitana Bonmatí que está en su carrera particular del Balón de Oro. También lógico porque es una gran jugadora, ¿de acuerdo? Bueno, no hubo mucha historia en el minuto 20. Gol en propia puerta. Minuto 22 viene el gol de Aitana. Y en el minuto 27, gol de Esther. En el minuto 33 se pitó un penalti que no fue. Penalti que teóricamente le hicieron a Olga y no fue. Y que falló Jenny Hermoso. También es verdad que yo creo que hubo algún penalti que se tragó la colegiada que sí fue y no pitó. Pero bueno, los penaltis que entran por los que salen. Vamos ahora a hablar de los cambios, de las sustituciones. Perdón. Lo dejamos así. Minuto 63, como veis. Alba Redondo entró por Esther González. Mariona por Atenea. Putellas debutó en el Mundial también, sustituyendo a Salma en esa tercera ventana de cambio. Igual que Claudia Zornoza también entró por Tere en el minuto 77. Y en el minuto 88 Ollana entró por Ona. Unas sustituciones básicamente creo que para meter minutos, para rodar, para echar aceite en el mecanismo de la selección, más que porque fuera necesario hacer cambios. Yo creo que de hecho la selección española se dejó ir un poquito en la segunda parte, pensando en el reparto de esfuerzos y dar minutos, sobre todo a una Putellas que creo que todavía le falta coger un poco el punto al ritmo de competición. ¿Vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, lógicamente no he puesto el banner. Bueno, vamos a hablar ahora de Tere, que ya digo que parece que hay algunos que han descubierto ahora a Tere, una Tere que de normal no suele ser una jugadora titular en el Real Madrid, pero que juega muchos minutos y que ayer con la selección jugó el típico partido que juega de siempre. 75 pases, 85 pases completados con éxito 75, es decir, estamos hablando de un 85%. Este porcentaje hay que decir que en el Real Madrid lo ha superado en otros momentos. Es la jugadora con más acciones o con más toques, 121, con pases buenos, ya los hemos dicho, 75, con pases que rompen líneas, 24, con llegadas al último tercio del campo, 21, ocasiones creadas, 10 y duelos a áreas ganadas, 9. De verdad que yo me alegro que haya gente que bueno, aunque sea con Costa Rica y en la selección española, descubra a esta jugadora que va creciendo y que va a más. ¿Quién fue el MVP del partido? Fue Aitana, que logró su primer MVP en un mundial, la segunda en conseguir el premio a mejor jugadora en un partido de la Copa del Mundo. Lo consiguió Jenny Hermoso hace algunos años. Y creo que en líneas generales España lo que hizo fue pues jugar 45 minutos, no complicarse en exceso. La verdad es que movió bastante bien el balón, creo que con velocidad, acierto, con mucha anchura. El equipo se situó prácticamente entero en la zona de Costa Rica. Costa Rica tuvo algunas ocasiones, estuvimos un poquito flojas en las transiciones defensivas, sobre todo esto es un punto que hay que cuidar
y que tenemos que mejorar de cara a los siguientes partidos. Y en fin, en estos momentos hay que decir que en estos momentos en los que se está grabando este vídeo, se está jugando el otro partido, que es Japón contra Zambia. Y si me dejáis un momento, os digo, porque estaba ganando Japón. De hecho, gana claramente Japón a Zambia. Probablemente con el resultado que veo, Japón se ponga por delante 3 puntos. Así que ya tenemos claramente el que teóricamente iba a ser nuestro rival por el primer puesto, que es Japón. Una selección, por cierto, bastante meticulosa y bastante metódica en cuanto a orden, ¿vale? Japón, hay que tener mucho cuidado con ella, pero que está ganando ampliamente a Zambia. En fin, si te gusta el contenido, dale like, no te olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Seguiremos informando acerca de este mundial. Un saludo y a la Madrid.